¿Algunos preadolescentes están todavía sentados? ¿O yo no los veo? Ok, hasta los 15 años. Muy bien, gracias Ale. Muy bien, bienvenidos. Todos tienen un boletín como este. Al entrar a la iglesia, ustedes pudieron tomar un boletín como ese. Allí está lo que estamos enseñando en la comunidad bíblica. Todos los domingos tratamos de... Todos los domingos tratamos de compartirle un breve extracto de lo que estamos predicando. Así que no hay forma en que podamos decir, bueno, no sé de lo que habló el pastor. Así que allí en su boletín tome uno, por favor, tome una pluma, ponga en tono discreto su celular. Es importante que todos estemos atentos a la palabra de Dios. La serie del mes de abril, que ya pronto se termina, se titula Las bendiciones del quebrantamiento. Y hoy el título del mensaje es Transformados, fortalecidos y bendecidos. Transformados, fortalecidos y bendecidos. No me siento cómodo con este micrófono, voy a usar el de mano. Transformados, bendecidos, fortalecidos y bendecidos. Ese es el título de nuestro mensaje en este día. Pongamos nuestra mirada allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Ese es un texto base, pero estaremos yendo para otros pasajes bíblicos en esta mañana todavía. Falta un minuto para que ya sea la tarde. Bienvenidos todos, estamos en casa. Hay un autor llamado Tozer, A.W. Tozer, que dice, ponga su mirada allí en el boletín, la liberación puede llegar a nosotros solamente mediante la derrota de nuestra antigua vida. Subraye, por favor, la derrota de nuestra antigua vida. La seguridad y la paz vienen solamente después de que hemos sido obligados a ponernos de rodillas. Es muy fuerte lo que estamos leyendo, pero es tan real para nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Dios nos rescata, subraye eso, al quebrantarnos. Dios nos rescata al quebrantarnos. Es decir, al destrozar nuestra fuerza y borrar nuestra resistencia. ¿Lo podemos leer juntos una vez más? Vamos. La liberación puede llegar a nosotros solamente mediante la derrota de nuestra antigua vida. La seguridad y la paz vienen solamente después de que hemos sido obligados a ponernos de rodillas. Dios nos rescata al quebrantarnos, al destrozar nuestra fuerza y borrar nuestra resistencia. El quebrantamiento, amada iglesia, lleva, ponga ya allí la palabra, a la sumisión a la voluntad de Dios. Es decir, lleva nuestra voluntad a su voluntad. Cuando sujetamos, nos sometemos a la voluntad de Dios. Esto ocurrió, ¿verdad?, allí en el pasaje de Lucas capítulo 5, si ustedes ponen su mirada ahí, cuando Jesús dice que Él termina de hablar, le dice en el versículo 4 a Pedro, a Simón, boga mar adentro, llevemos, ¿verdad?, la barca. No se olviden de que Pedro y su grupo de pescadores eran expertos en el mar. Y les dice el Señor,
echen vuestras redes para pescar. Probablemente Simón, en este versículo 5, en palabras nuestras, le estaría diciendo, maestro, bueno, a ver, tú eres un experto, eres un rabino, sabes la palabra, eres un hombre espiritual, pero nosotros sabemos de estas cuestiones de la pesca, nosotros somos experimentados, sabemos de qué estamos hechos, trabajamos en estas cuestiones del mar. Tú encárgate de lo tuyo, déjanos a nosotros decidir dónde. Pero Simón, en estas palabras, en la palabra del Señor, dice, responde Simón, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche, y nada hemos pescado, es decir, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, hemos echado todo eso en la noche, en el trabajo, pero no hemos pescado nada. Ahora, es interesante cuando la rendición, cuando la voluntad empieza a rendirse al Señor, dice Simón, más en tu palabra echaré la red. Ahí ya empieza la voluntad de Simón a rendirse. Más en tu palabra echaré la red. Mire el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y les ayuden, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Observe la pesca milagrosa, la poderosa mano de Dios obrando, el Dios Todopoderoso mostrándole una nueva forma de pensar y de trabajar. La mente de los discípulos estaba siendo, ¿verdad?, golpeada, y muchas veces nosotros es así, nuestra voluntad tiene que quebrarse, nuestra voluntad tiene que rendirse para entender los planes mejores que Dios tiene para nosotros. No lo entendemos si ponemos nuestra voluntad primero antes que la voluntad de Dios. Mire lo que dice la palabra en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó, mire, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No dijo Simón, apártate de mí, Señor, porque soy un inexperto en las cosas de la pesca. Dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El encuentro que Simón comienza, el primer encuentro que Simón empieza a tener con no nomás Simón, los otros discípulos empiezan a tener con que iba a comenzar a presentarse como el Hijo de Dios. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando empezamos a rendir nuestra voluntad al Señor, cuando empezamos a hacerle caso al Señor. Empezamos a liberarnos. La verdadera libertad, la verdadera liberación viene cuando nosotros nos rendimos a nuestra antigua vida. Viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también viene un terror, porque Simón dice, ¿quién es este? ¿Quién eres, Señor? Apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían tenido, versículo 9, el temor, subraya eso, el temor se había apoderado de él. Observe, cuando tú vas comprendiendo quién es Jesús, quién es el que te va a llevar a los terrenos donde vas a tener que rendirte, ahí están todos los recursos tuyos, toda la inteligencia tuya, todas las capacidades, lo que tú ves, ahí te lleva el Señor en tu área de confort y ahí te quebranta, ahí te empieza a mostrar quién es Él. Y nosotros tenemos que aprender en esta serie, amados hermanos, que tenemos que ser transformados, tenemos que aprender a rendirnos. Dios nos rescata a nosotros cuando nos quebranta. Dios nos rescata cuando nos quebranta. No podría pasar de otra manera, no podría suceder de otra manera con nuestras propias fuerzas. Dios rescata nuestras vidas y nos lleva a un nivel mayor en cuanto a lo espiritual cuando nos quebranta. Destroza nuestra fuerza, destroza nuestros recursos, borra nuestra resistencia. Es la forma en que trabaja Dios. Esto ha sucedido en nuestras familias, esto ha sucedido cuando tuviste que despedir a tu ser amado, esto sucede en tu matrimonio cuando ya no hay forma de seguir y te llevó el Señor al quebranto, a la rendición.
El quebrantamiento, lo hablaba estos días, estábamos tomando un café con el Arqui y con otro amigo de la fe y hablábamos lo que dice el Salmo 90 rápidamente, vaya conmigo, es un versículo nada más y quiero mostrarles allí para poder seguir rápidamente nuestro mensaje. Salmo 90, dice la palabra del Señor, es Moisés quien escribe y dice, Señor, dice, tú nos has sido refugio, versículo 1 al 3, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A ver, Señor, tú has estado antes que yo. Tú has estado antes que yo, eres el creador, has sido nuestro refugio, eres aquel que formaste la tierra, el mundo desde el siglo hasta el siglo. No podemos medir, ¿verdad?, el tiempo de Dios. Dios está en otro tiempo, Él está en la eternidad. Tú eres Dios, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Y mire el versículo 3, aquí es donde me quiero enfocar. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios nos quebranta. Dios nos quebranta, amados. Es la forma en que Dios trabaja. Allí viene la liberación, allí viene la verdadera paz para tu vida. Todo lo demás, todo lo que tenía Pedro, sus recursos, sus empresas, su inteligencia, todo quedó completamente solamente allí, en un espacio donde en algún momento pudo Pedro haber recordado. ¿Te acuerdas? De hecho, sucede lo mismo después cuando el Señor resucita, amados. Pedro quiere volver al mismo oficio. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros no le creemos al Señor, no creemos a la palabra del Señor, Pedro se olvidó, yo voy a resucitar, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, dice el Señor. Y Pedro está allí, pensando que el Señor no iba a cumplir su palabra, le dice a los discípulos, a los compañeros de él, me voy a pescar. ¿Y sabe lo que le dijeron los discípulos, compañeros de él? Nosotros también vamos contigo. Y ahí es donde se aparece otra vez el Señor, para recordarle las palabras de aquí, de Lucas capítulo 5. Y una vez más hace otro milagro parecido a este. Amados, el quebrantamiento lleva a la sumisión a la voluntad de Dios. Mientras que el Señor trabaja, estoy en el boletín, en quebrantar lo pecaminoso en nuestra vida, los motivos de nuestros actos son santificados. Amén. Los motivos de nuestros actos son santificados y nuestro deseo de obedecer al Señor crece. Ponga la palabra crece. Cuando el Señor te quebranta, nos quebranta, cuando sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro deseo de obedecer al Señor crece, mientras que el Señor trabaja en quebrantar nuestras dependencias. Ponga la palabra dependencias. Fíjese eso. El Señor trabaja en quebrantar nuestras dependencias malsanas. Somos liberados para depender de Él. Muchas de las cosas que el Señor ha quebrantado en nuestra vida eran dependencias malsanas. Eran formas de creer, formas de pensar que el Señor tuvo que quebrarlas, arrancarlas. Cuando usted ve una plaga allí en su jardín, en el pasto, cuando ve una plaga de insectos, ¿verdad?, que están comiendo todas sus plantas, usted no quiere darles un alimento como para que más o menos, ¿verdad?, se vayan. No, usted quiere exterminar con esa plaga, usted quiere exterminar esa plaga, usted quiere terminar con esas raíces de esas plantas dañinas que afean el jardín. Nuestras vidas deben llegar a ese quebranto de nuestras dependencias malsanas. Entonces vamos a ser liberados para depender de Él conforme nos ocupamos de responder en obediencia. No hay lugar, ponga allí, para la pereza o para la pasividad en un cristiano quebrantado. Y esto me encanta. No hay lugar para la pereza
o para la pasividad en un cristiano quebrantado. Y es interesante, amados hermanos, que un cristiano realmente quebrantado es un cristiano que quiere servir al Señor. Jesús le dice a Pedro, vamos, te voy a enseñar una nueva forma de vida. Ahora vas a ser, eres pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Vamos allí a ese pasaje donde Pablo les está recordando a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículos 5 al 10. ¿Lo tienen? Tenemos que morir, tenemos que aprender a morir. Colosenses 3, 5 al 10. ¿Lo tienen? ¿Sí? Leamos juntos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, dependencias malsanas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué dice? Desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Versículo 8 estoy leyendo ahora. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, mire, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Fíjese, habla de la vieja vida, habla de esa vida donde estaba completamente, nuestra vida que estaba completamente desordenada. Dependíamos de estas cosas, eran dependencias malsanas. Pablo dice, bueno, despójense de ese viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo, revestirnos del nuevo, es revestirnos de Cristo. Cristo es el nuevo hombre, el nuevo Adán. Cristo es, ¿verdad?, aquel que nos trae, en lugar de una vida de ira, de enojo descontrolado, es una vida de paz, es una vida, ¿verdad?, de dependencia en Él. Una vida de malicia teníamos, ahora es una vida de bondad. Antes blasfemábamos, ahora bendecimos. Antes decíamos palabras deshonestas, salían de nuestra boca como si nada, y las decíamos y nos jactábamos y nos reíamos de todos aquellos que lo decían. Ahora nosotros tenemos que hablar verdad, hablar en amor. Tenemos que arrancar de nuestro corazón todo lo que sobra con Cristo. Versículos 12 al 17, sigue Pablo y dice, vístanse, una vez más, vístanse como escogidos de Dios. Nosotros fuimos escogidos, apartados para Dios, para sus propósitos, para su uso santo y amados, dice, de entrañable misericordia. Mire el versículo 12, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, quebrantamiento. Sopórtense unos a otros, del 17 al 20, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Ves? La vida del viejo hombre, el antiguo hombre, el Pedro antiguo, el Pablo antiguo, el Héctor antiguo, el Claudio antiguo, póngale su nombre, ponga su nombre, querida hermana en la fe. Tu persona antigua, tu viejo hombre antiguo que estaba arraigado y dependías de él y vivías conforme a todo lo que él hacía, muere, dice Pablo, vístete como un escogido de Dios. Versículo 14, una vez más, este concepto de vestirnos, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y mire, usted quiere vivir una vida tranquila, usted quiere vivir una vida sin enfermedades. Mire, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Usted cree que fuimos llamados para vivir vidas turbulentas internamente? A veces las batallas y las tormentas no nomás están afuera,
hay más tormentas internas, generadas por nuestros pensamientos, generadas por nuestros pecados, generadas por nuestras malas decisiones, generadas porque no queremos romper esos vínculos. Dice, vístanse del amor, que ese es el vínculo perfecto. Ahí es donde nosotros tenemos que estar unidos, en el amor de Cristo. Entonces viene la paz de Dios. Eres una persona desagradecida, eres una persona agradecida. Dice, sed agradecidos. Verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia. Interesante. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quizá tu cántico, tu cara refleja que no hay un cántico nuevo en tu vida. Quizás estás viviendo una tristeza continua. Es hora de frenar eso, es hora de parar eso. Es hora de empezar a desarraigar, ¿verdad? Todos esos vínculos malsanos en tu vida, en mi vida, llegar al quebrantamiento, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice Pablo, y todo lo que hacéis, verso 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, todo lo que hacéis. Es interesante cómo Dios trabaja. ¿Tienes la foto ahí, Josué, la que te pedí, las dos fotos que te pedí, por favor? ¿Lo tenemos ahí? ¿Ya se está reflejando? ¿Alcanzan a ver allí? Bien. Déjeme mencionarle que la persona que está allí necesito simplemente abrir. Aquí está. Joni Eareckson. Es la mujer que ustedes ven allí. La foto anterior, por favor, si podemos ponerla allí. Se nota allí dónde está ella, ¿verdad? En una sala de hospital. El 30 de julio de 1967, Joni sufrió una fractura cervical que le dejó tetrapléjica. Hoy ella puede tener algunos movimientos limitados en sus brazos. Joni escribió sus experiencias durante esa rehabilitación. Días antes ella había orado porque ella se estaba dando cuenta como cristiana, era una cristiana fiel al Señor, amaba al Señor, cantaba los himnos cristianos, iba a la iglesia, ¿verdad? Servía al Señor, pero días antes ella oró porque se estaba dando cuenta que su vida espiritual se estaba como acomodando, apagando, haciendo las cosas por rutina o por religión. Ella ora al Señor y le dice al Señor, bueno, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, que tú trabajes en mi corazón, que quebrantes mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Observe, es interesante que el 30 de julio de 1967 ella sufre, allí se tira a una alberca, cae mal, golpea su cabeza, ¿verdad?, en ese lugar y tiene esta fractura cervical que la deja tetrapléjica. Un amigo de ella, en esos días donde empezaron los tratamientos y esta locura que se empezó a generar, ¿verdad?, a raíz de este accidente, dice que el amigo le dice, abre el texto ahí en 1 Tesalonicenses cuando dice, dad gracias en todo. Dice, Joni, yo tengo que dar gracias al Señor por esto. ¿Tengo que dar gracias al Señor por esto? Le dejo la historia para que usted pueda ver los videos en YouTube. Es impresionante. Pon ahora la otra foto, por favor.
Allí está Johnny Erickson. Ella se casó, ella ha andado por el mundo dando su testimonio. Solamente puede apenas mover sus brazos, tiene algunos aparatos allí que le permiten esto, y ella ha influenciado a miles, llevado a miles el Evangelio con su testimonio de quebranto. Su testimonio de quebranto. Efesios capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es comprensible, entre comillas lo pongo, de personas que no tienen a Cristo, que anden, ¿verdad?, en la vanidad de su mente, pero nosotros como cristianos, no. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, observe, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos son los inconversos, los que no tienen al Señor, los que no tienen al Espíritu. Es comprensible que ellos vivan de esa manera. Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, ustedes son nuevas criaturas, son nuevas personas. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mira ahora del 22 al 29. En cuanto a la pasada manera de vivir, una vez más, la pasada manera de vivir, el viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Subraye la palabra ahí en su Biblia, viciado. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amados, necesitamos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es quebrantamiento, eso es sumisión, eso es rendición. Y vamos a experimentar, amados hermanos, la santidad, la paz de Dios en nuestras vidas. Mire, dice, vestíos, verso 24, del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire el 26, para los que tenemos ese temperamento muchas veces, ¿verdad?, explosivo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La bendición que podemos ser en la vida de personas que están en gran necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas? ¿Algunas? Ninguna. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tenemos que entender que somos llamados a edificar la vida de otros. Tus hijos te ven, tus nietos te escuchan. Somos cartas leídas, las personas nos están viendo. Estamos en la vitrina, en la vidriera, donde todos nos ven. Nuestra carrera está siendo observada aún por los ángeles del cielo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De vuelta a su boletín, por favor. El proceso del quebrantamiento es doloroso. Usualmente es doloroso. Ponga allí, por favor. Doloroso. El proceso y doloroso. Antes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Luego oró, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire la persona de Cristo, el varón perfecto, aquel a quien nosotros debemos imitar. Él oró de esta manera, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que él iba a beber? La muerte. Por nuestros pecados. Él estaba sufriendo en carne propia, pero también en el Espíritu lo que iba a venir.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, del 38 al 39. Nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a morir y en esta oración expresa esta idea de, ponga la palabra, evitar. Pareciera ser que el Señor está diciendo que quiere evitar y en realidad no hay nobleza en el dolor. ¿Cuántos de nosotros queremos sufrir aquí? A ver, levante su mano, todos los que quieren sufrir. ¿Cuántos queremos pasar por dolor fuerte en nuestro cuerpo? Levante su mano. ¿Verdad que nadie? Jesús estaba dispuesto a morir, pero en esta oración Él expresa esta idea también de evitar el dolor. Sin embargo, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una y otra vez vemos al salmista acudiendo a Dios en tiempos de tristeza y dolor. Mire el Salmo 13 del 1 al 6, lo que dice la palabra del Señor. Salmo 13 del 1 al 6. ¿Lo tienen? Así dice, fíjense bien. 13 del 1 al 6. ¿Hasta cuándo, Jehová? Bueno, esa frase yo creo que es muy común para nosotros, ¿no? Ahí sí que todos deberíamos decir amén. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Has orado así? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Observe cuando muchas veces parece que el enemigo prospera sobre tu vida y parece que Dios no nos escucha. Y mire el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Versos 5, mas yo en tu misericordia he confiado. ¿En quién? En tu misericordia. ¿En qué? En tu misericordia. Mi corazón se alegrará en tu salvación, en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mire cómo el salmista expresa dolor y tristeza en esta oración. Observe ahora el capítulo 31 o el Salmo 31, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Dice así la palabra. 31 del 9 al 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy, ¿en qué dice? En angustia, subraye la palabra angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Mire el estado que expresa el salmista en este tiempo de angustia que él estaba viviendo. La tristeza lo estaba consumiendo, ¿verdad? Su alma y su cuerpo. Versículo 10 dice, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Quebranto, quebranto, quebranto. 119, 28, ¿lo tienen? 119, ahí en los Salmos, en el versículo 28, mire lo que dice. Se deshace mi alma. Observe dónde se ubica la ansiedad. En el alma, en el centro de todas nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestros sentimientos. Ahí está el alma, ahí está la ansiedad, ¿verdad? Que permitimos y que viene por nuestra falta de confianza en Dios, por nuestros pecados, por no rendirnos. Susténtame según tu palabra. Mire lo que dijo William MacDonald. El quebrantamiento de espíritu que no ofrece resistencia a la mano del Padre. El quebrantamiento de espíritu que no ofrece resistencia a la mano del Padre es un elemento clave para la fertilidad de nuestras almas. Subraye, fertilidad de nuestras almas. ¿Ofreces resistencia? Señor, hemos trabajado toda la noche, pero no pescamos nada. Pedro, boga mar adentro y tira la red donde yo te digo. Señor, pero hazlo, hazlo. Yo sé lo que tengo para ustedes, yo sé los planes míos para ustedes.
Son nuevos planes, son mejores que los tuyos. No te resistas, amado hermano, a lo que el Padre te está diciendo en esta mañana, en esta tarde, con su palabra. En las cuales Él trabaja. No es poder lo que Él busca. Wow, eso es importante. Subrayen, no es poder lo que Él busca en nosotros. No es poder. No es que te empoderes. Lo hablamos el domingo pasado. No es poder lo que Él busca en nosotros, sino debilidad. Mi poder se perfecciona ¿en qué dice? ¿En dónde? En la debilidad. ¿Cuántos son para pelear? Allí, verdad, el profeta, ¿verdad? ¿Cuántos son para pelear? ¿Son 3.000? Bueno, son muchos, dice el Señor. Son muchos. Mejor llévalos a las aguas y diles a todo el ejército que se arrodillen y que, así como toman el agua los perros, que mis soldados, esos soldados, ¿verdad?, que estaban ahí para pelear para el ejército del Señor, a ver cuántos se arrodillan. Les dejo la historia para que ustedes lean en casa. ¿Saben qué? De esos 3.000 quedaron muy poquitos, muy poquitos. Llévalos al quebrantamiento. Dios usa el quebrantamiento, amados. Dios quiere doblegar nuestra voluntad. Dios quiere que nos rindamos a Él. No vas a poder hacerlo tú según tus fuerzas. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga. Todo el poder es de Él. Su fuerza es perfeccionada en la debilidad. Nuestros cuerpos se envejecen, dice el salmista, Salmo 90, en unos versículos más adelante de los que leímos. Nosotros leímos del 1 al 3, dice 70, 80 años los más robustos. Y en todo ese tiempo hay aflicción en el cuerpo, nos enfermamos. Vienen las crisis, vienen los cambios, los procesos. Hay diferentes etapas en nuestras vidas. En todas las etapas sufrimos, cambiamos. Y en todas las etapas tenemos que aprender a renunciar, a quebrantarnos. Hay muchas cosas que se quebrantan en la Biblia, muchas cosas. Muchas cosas que Dios quebranta. La serpiente de bronce, que era un elemento donde todos los israelitas tenían que mirar cuando hubo esa plaga, esas serpientes que verdad mordían y mataban. Dios le da la orden a Moisés que haga, verdad, una serpiente de bronce. Y todo aquel que miraba, y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente, verdad, en el desierto, todo aquel que me mira a mí, dice el Señor, será salvo. Así como un comparativo. Pero esa serpiente se pudo haber convertido en un ídolo para las personas. Entonces quiebra esa serpiente, destrózala, no hazla desaparecer de tu vida. Muchas veces cosas en las cuales nosotros confiamos, el Señor tiene que quebrar completamente. Por ahí nos quiebra nuestra salud, por ahí quiebra nuestro matrimonio, por ahí quiebra nuestros intereses, nuestros negocios. Porque ahí es donde estamos agarrados y el Señor tiene que quebrarnos. El apóstol Pablo, quien escribió mucho acerca del gozo, también tuvo sus tiempos de dolor. Él fue un hombre que sirvió continuamente al Señor. Nosotros, los que servimos al Señor a tiempo completo, pasamos por valles de sombras, de lágrimas. Muchas veces estamos completamente solos, desanimados, deprimidos. A mí me pasa exactamente igual de lo que te pasa a ti. En el ejercicio de ese ministerio, Pablo, Romanos capítulo 9, versículos 1 al 2, lea conmigo, anótelo por favor, le ruego que anote en su Biblia, que subraye su Biblia, porque después en casa usted tiene que repasar este mensaje, va a decir, a ver, ¿el pastor dijo la verdad o estaba nomás inventando? Vaya a la palabra. 9 del 1 al 2, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Observe eso en la vida de este hombre de Dios que escribió la gran mayoría de las cartas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Gran tristeza y dolor en su corazón. Hay dolores físicos, pero hay también dolores espirituales y emocionales, amados. Nosotros
tenemos que aprender o debemos aprender a distinguir entre el dolor y la tristeza. Ponga esa palabra, dolor y tristeza, que son usados por el Señor para quebrantarnos. ¿Cómo, pastor? Sí, el dolor y la tristeza son usados por el Señor para quebrantarnos, con el fin de que crezcamos. Observe, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Hay una tristeza que es según Dios y hoy hay una tristeza que produce el mundo. 2 Corintios 7, 10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Porque la tristeza que es según Dios, observe esto, es muy importante, la tristeza que es según Dios. O sea, van a haber situaciones en la vida y tú como creyente y yo como creyente debemos discernir realmente cuando algo viene de Dios, una prueba, una disciplina, una enfermedad, una situación económica que pudo haber venido por malas decisiones que hemos tomado, algún pecado que hemos cometido pudo haber lastimado nuestro cuerpo para siempre, alguna infidelidad, algún engaño, alguna mala relación o relaciones. Puede venir tristeza y dolor a tu vida. Tienes que saber identificar y tienes que saber reconocer cuándo es la tristeza y el dolor de Dios y cuándo es la tristeza según el mundo. Lo que el mundo puede ocasionarnos, lo que el enemigo mismo puede ocasionarnos en nuestras vidas directamente. Dice allí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza, el dolor que muchas veces experimentamos cuando viene de parte de Dios, todas son ellas para que vayamos al quebranto, al arrepentimiento. De que no hay que arrepentirse, es decir, si esas cosas vienen a nuestras vidas, bienvenidas, debemos decir bienvenidos, bienvenido. Pero la tristeza del mundo produce, ¿qué dice? Muerte, subraya eso, la tristeza del mundo produce muerte, muerte, muerte. Punto 3. Estuvimos viendo entonces en primer lugar, a modo de repaso, el quebrantamiento nos lleva a la sumisión, número 1. Número 2, el proceso del quebrantamiento es usualmente doloroso, lo dijimos. Número 3, la sanidad, ponga la sanidad del corazón quebrantado. La sanidad del corazón quebrantado. Amados, cuando miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios no es indiferente, ponga la palabra indiferente ante el sufrimiento de su pueblo. Él no es indiferente a tu sufrimiento. Él sabe, Él también siente, Él sabe y siente lo que Él mismo está haciendo. Jesús sintió dolor por María y Marta, ¿se acuerdan? Frente a la tumba del hermano de Lázaro. Él se conmovió hasta llorar, dice el versículo más corto de la Biblia. Bueno, creo que es el más corto, ¿no? Dice, Jesús lloró, así, simplemente, Jesús lloró. Es el más corto, pero hay algo especial en ese versículo. Nos habla de que Dios no es indiferente ante el sufrimiento de las personas, ante el sufrimiento tuyo. Él no es indiferente, Él no está lejos. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, la dificultad, la enfermedad, el fallecimiento de un ser amado, pensamos que Dios está lejos. Dios no está lejos, Dios no es indiferente. Él se conmovió, incluso sabiendo, observe, llora ante esa tumba, incluso sabiendo que Lázaro pronto volvería a vivir. Él mismo le diría, Lázaro, ven fuera. Nuestro Señor muestra que sintió el dolor de los cristianos perseguidos. ¿Se acuerdan cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al Señor el sufrimiento, siente el dolor de aquellos cristianos que eran llevados al circo romano y los metían allá, y los perros salvajes y los animales salvajes, los leones, ¿verdad? Ahí los devoraban, familias enteras morían.
Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era un perseguidor de la iglesia. El Señor siente el dolor. Siente tu sufrimiento, te acompaña en tus sufrimientos. Nuestro Señor entiende bien. Entiende bien. Ponga la palabra entiende bien, que por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Cuántos hemos tenido dolores, punzadas en el corazón? Ahí sí podemos levantar la mano, a ver. ¿Cuántos hemos tenido punzadas así, punzadas en el corazón? ¿Alguien? No me dejen solo, por favor. O yo soy el único. No, no soy el único. Proverbios 15:13. Por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Qué es lo que hace que tu corazón te duela? ¿Qué es lo que hace que no puedas dormir? ¿Qué es lo que hace que tengas que recurrir? Quizás es una enfermedad, bueno, ya, y fuiste medicado y tienes que estar tomando pastillas que ayudan, ¿verdad?, para poder descansar, conciliar el sueño. Está bien. Los médicos te lo recomendaron y está bien. Si estás, ¿verdad?, quizás ya de alguna manera queriendo dejar un poco todo eso, ves que te sientes mejor y empieza tu dependencia del Señor, la paz de Dios viene a tu corazón y poco a poco ya no dependes de eso. A su amado dará Dios el sueño. También leemos que cercano está Jehová, dice Salmo 34:18, cercano está Jehová, ¿a quiénes? ¿O de quiénes? A los quebrantados de corazón. Mire eso. Y salva a los contritos de espíritu, es decir, a los que tienen un espíritu, ¿verdad?, dependiente del Señor, dependiendo del Señor, quebrantados, a eso salva, a los que no dependen de sus fuerzas, dependen del Señor. Y también otro salmo dice, Él sana a los quebrantados de corazón y sana todas sus heridas. Qué hermoso. El Señor puede ir, escuchen esto, por eso mucha gente va a los brujos, por eso mucha gente va a los chamanes, por eso mucha gente va a los que le lean las cartas de tarot, porque el diablo lo que tiene también, una de las características es que él conoce el pasado nuestro, pero él no puede ir al pasado para arreglarlo o ayudarte en eso, para nada, él es un mentiroso. Quien puede ir al pasado para sanarte es Cristo. Él va a tu pasado, Él va exactamente al lugar donde empezó el descenso de tu vida, donde estuvo la herida, donde te hicieron mal. Ahí va el Señor y ahí produce sanidad. Cuando vas al Señor y dices, Señor, tú sabes exactamente el día y la hora en que me pasó esto. Algunos fueron quizás abusados, maltratados, heridos por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes. Quizás tus hijos fueron abusados, maltratados, heridos. Debemos llevar a nuestros hijos al quebrantamiento, a la sumisión de la palabra de Dios, de la persona de Cristo. Rendirnos a sus pies. Ahí encontraremos sanidad para nuestras heridas. Oswald Chambers dice así, cuando conscientemente nos damos cuenta de que somos usados como pan partido y vino derramado, aún tenemos otro nivel que alcanzar, un nivel en el que toda conciencia de nosotros mismos y de lo que Dios está haciendo a través de nosotros es completamente eliminada. Un santo, observe, es decir, un creyente, nunca es conscientemente santo. Un santo es conscientemente dependiente de Dios. Parece un trabalengua, pero déjeme tratar de explicarlo. Amados, somos cada día partidos. ¿Se acuerda la cena del Señor? ¿Qué nos recuerda la cena del Señor? El cuerpo de Cristo partido por nosotros, herido por nuestros pecados. Y cuando tomamos de la copa, nos recuerda esa sangre que fue vertida a nuestro favor. Él sufrió por nosotros. Amados, nosotros tenemos que imitar a Cristo. Nosotros vamos a pasar por muchas cosas que Cristo pasó en este caminar de la vida cristiana. En el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar porque Cristo venció al mundo y nosotros también.
Así que somos como pan partido y vino derramado cada día en nuestra vida. Cuando sucede esto en nuestras vidas, estamos alcanzando un nivel más alto en cuanto a lo espiritual. Comprendemos más el amor de Dios. O nos rebelamos o nos sujetamos. O le obedecemos al Señor o nos iremos a la provincia apartada. ¿Qué vas a hacer? En este proceso, nosotros no decimos, oh, mira, cuán santo estoy siendo. No nos damos cuenta de eso. Estamos realmente siendo santos y ni nos damos cuenta cuando aprendemos a depender de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Las personas van a poder ver en tu rostro el rostro de Dios. ¿Se acuerdan cuando Esteban estaba siendo apedreado? Que todos estaban crujiendo los dientes y estaban allí, ¿verdad?, enojados con la predicación de Esteban, ¿se acuerdan? ¿Y qué estaba haciendo Esteban? Estaba orando por ellos, estaba predicando, sí, efusivamente, y empezaron a apedrearlo a Esteban, pero cuando lo ven a Esteban, ven en su rostro como el rostro de un ángel. ¿Te das cuenta? Y él estaba concentrado en su prédica, pero también ya estaba mirando a Cristo. Nuestro objetivo final es mirar a Cristo, es ver a Cristo, es encontrarnos con Cristo. Y en este proceso, el quebranto y el sufrimiento y el dolor, vamos a tener que pasarlo. Pastor, ¿por qué mejor no predica de que podemos ser campeones de la fe? Podemos ser prósperos y tener mucho dinero, porque ese no es el verdadero evangelio. Por eso las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad están completamente llenas, pero también estará lleno el infierno de muchas personas que iban a las iglesias. La tristeza del mundo, amado, produce autocompasión. El mundo te dice, no, ¿verdad? Pobrecito, autocompasión, ¿verdad? Pero sabemos, amados hermanos, que esa gratificación que el mundo le da hoy a las personas, el placer de lo momentáneo, eso es lo que quieren nuestros jóvenes hoy día en las iglesias también. Nuestros jóvenes no quieren comprometerse con el Señor. Casi ya no quieren comprometerse con el Señor. Estamos luchando para que se comprometan con el Señor. Quieren la autogratificación. Quieren, ¿verdad?, el gozo y el placer de lo momentáneo, de lo efímero. Eso lleva, hoy día, vemos que es el mal de nuestros tiempos. Hay jóvenes que están deprimidos, completamente deprimidos, ansiosos, no dan más, amargados. Casi no ves a los jóvenes sonreír hoy, ¿sabes? El cristiano quebrantado experimentará periodos de dolor y de tristeza. Y me encanta esto, pero el tono dominante, subraye esa frase, tono dominante de su vida es el de la gratitud, ponga, y el del gozo. Podemos experimentar periodos de dolor, subraye periodos de dolor y tristeza, pero el tono dominante de la vida del cristiano es la gratitud y es el gozo. Dad gracias en todo, le dijo el amigo de Johnny. Dad gracias en todo. Johnny Erickson dice, ¿debo dar gracias a Dios porque estoy tetrapléjica? Señor, dice Johnny, te tomaste muy en serio la oración que yo hice de que me rindo a ti, Señor. Aquí está mi voluntad. Rindo mi voluntad a tu voluntad, dice Johnny. Dice, te tomaste muy en serio, Dios, mi oración y me dejaste en este estado. Wow. El quebranto involucra una negación valiente. Ponga la palabra negación. Valiente y activa de nuestros propios deseos impíos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo está diciendo que todavía tengo deseos impíos? Dice el
profeta Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Si tu corazón y mi corazón están quebrantados, escucha iglesia, todos los días, todos los días. Por eso el salmista decía, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y el salmista también en esa oración final, en el Salmo dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Nuestro corazón debe ser quebrantado para que nuestros deseos sean deseos del Señor, los deseos de agradar al Señor, mejor dicho. El quebrantamiento involucra una rendición deliberada, obediencia sacrificial, disciplina y dependencia de Dios. Todos los días debemos estar en el altar quebrantados. Entonces encontraremos el propósito del quebranto en nuestra vida, en nuestro servicio y en nuestro ministerio. Pablo pudo haber dicho, pero Señor, ¿esto era lo que tú tenías para mí? A ver, me escogiste allá en el camino a Damasco, me dijiste, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo te dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú me dijiste, bueno, yo te voy a mostrar las cosas que van a pasar en tu vida, pero yo te dije que ibas a sufrir, Pablo. Y ahora estaba el apóstol Pablo es el que escribió de las cartas que ustedes tienen allí en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de ellas las escribió el apóstol Pablo. Ese hombre de Dios, ese referente de la fe cristiana, el campeón de la fe, ese sí era un campeón de la fe. Ahora estaba en la cárcel, con grillos en sus manos, grillos en sus pies, soldados cuidándolo. ¿Cuál era su delito? Predicar el Evangelio. Él pudo haber tenido muchas amarguras en su corazón. Él pudo haber dicho, Señor, esto era lo que tú querías para mí. Y dice la palabra de Dios que Pablo decía, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Seremos dotados cuando estamos quebrantados, cuando tenemos una negación valiente y activa de nuestros propios deseos, cuando tenemos una rendición deliberada, obediencia sacrificial, disciplina y dependencia de Dios, seremos dotados de una fuente distinta de poder. Ese es el poder de Cristo. Y el poder de Cristo, dijo Pablo, actúa en nosotros. ¿Escuchó eso? El poder de Cristo actúa en nosotros. Dado que esto es tan necesario, nuestro amoroso Dios está trabajando pacientemente en quebrantar todo lo que obstruye el flujo de su poder en nuestras vidas. Escucha iglesia. ¿Es usted un cristiano quebrantado? ¿Cómo podemos identificar que una persona, un creyente, es verdaderamente un creyente quebrantado? Bueno, el quebrantamiento afecta a todas las áreas de nuestra vida. El cristiano quebrantado, escuche esto, toma en serio la palabra de Dios. Toma en serio la palabra de Dios. Toma tiempo para estudiar la palabra de Dios, para meditarla, para obedecerla. El cristiano quebrantado valora y se compromete con la iglesia, con su iglesia y con un ministerio. No puede haber cristiano quebrantado sin estar sirviendo al Señor en un ministerio. No puede haber. El cristiano quebrantado ama y adora al Señor. Los santos que han sido quebrantados tienden a pagar, escuche bien, tienden a pagar el mal con bien. No tratan de tomar represalias. Ellos buscan y hablan de lo que es bueno y semejante a Cristo en otros. Cuando alguien viene y te habla mal de una persona, tú, cristiano quebrantado, no debes caer en esos pecados, en el chisme, en la habladuría, cosas que no te constan. Y si te constan,
Dice Pablo, aquellos que son espirituales, dice, o que se creen espirituales o que son espirituales, deben restaurar al que ha caído. Los cristianos quebrantados buscan y hablan de lo que es bueno y semejante a Cristo en otros, incluso en aquellos con los que no están de acuerdo. No somos conscientes, si somos cristianos quebrantados, somos conscientes de que han herido a alguien. Si yo como cristiano quebrantado, tú como cristiano quebrantado, heriste a alguien, estamos prontos para arrepentirnos, confesar el pecado, pedir perdón y restituir el agravio. Cuando hemos sido heridos por alguien, nos esmeramos en tratar de darle a esa persona el beneficio de la duda. Bueno, quizás tuvo un mal día, quizás habló de manera ligera, y al ser conscientes de nuestra propia naturaleza pecaminosa y de cuánto se nos ha perdonado a nosotros, no tardamos en perdonar a otros. Los cristianos quebrantados se sienten tristes y apenados en vez de irritados por las personas obstinadas y egoístas. Tratamos de controlar a todo el mundo. Y cuando las personas no hacen lo que nosotros queremos que hagan, nos enojamos, hablamos mal de ellos, los lastimamos, los herimos con nuestras palabras, los anulamos, los etiquetamos y los sacamos de nuestras vidas. Si estás experimentando la mano de Dios en tu quebranto, estoy seguro que será más posible que veas la mano de Dios en otras situaciones difíciles y vas a permanecer en calma y vas a mantener la esperanza en esos tiempos de crisis. Los cristianos quebrantados pueden encontrarse en posiciones importantes, pero no necesitan tales posiciones. Con gracia y tranquilidad pueden abandonar ese rango. Moisés dijo que él rehusó llamarse, ¿escuchaste eso? Hijo de la hija de Faraón. Qué privilegio, ¿no? Y escogió, ¿sabes lo que escogió? Los vituperios de Cristo. La vida de los cristianos quebrantados es real, es atractiva porque es genuina. Otros permiten que ésta les influencie porque no demanda atención, no se impone, no presume de grandeza, porque los santos que han sido quebrantados no tienen miedo de la opinión de los demás ni tratan de ser populares. Los cristianos quebrantados dicen la verdad en amor, no buscan el conflicto, pero tampoco huyen de él. Nosotros queremos huir de las pruebas, no queremos pasar por pruebas, ninguno de nosotros. Recuerda que Jesús estuvo en el horno. Y esos 3 amigos de Daniel estuvieron dispuestos a decir, nosotros no adoramos una imagen. Los metieron en el horno y Jesús estuvo en esa gran prueba con ellos, no los dejó. El Señor Jesús no nos va a dejar en nuestros quebrantos, no nos va a desamparar. Termino. Los cristianos quebrantados están dispuestos y disponibles para ser usados por el Señor como pacificadores. Pueden ser útiles y firmes y también amables y mansos. ¿Será que el Señor encontrará cristianos quebrantados en nuestra comunidad? ¿Será que nosotros seremos esos cristianos quebrantados? Quiera Dios que así sea. Vamos a orar. Oremos, inclinemos nuestros rostros.